Hola, buen día. No sé si conocían a este escritor. Vamos a leer un poquito sobre eh, Ezequiel Martínez Estrada, un escritor argentino. Y tiene este libro, un nombre tan paradójico que se llama La cabeza de Goliat, ¿no? Un poco acá Martínez Estrada, gran escritor, lo que va a tratar de exponer un poco es la vida de ciudad, sobre todo la vida de la ciudad de Buenos Aires, cómo es, y va a contrastar un poco con lo que es La Pampa, la otra parte de la Argentina, ¿no? Haciéndose referencia de que la cabeza es muy grande al respecto del cuerpo. Con Buenos Aires absorbe más de lo que es la propia Argentina, digamos, ¿no? Un poco hace una crítica y acá vamos a ver lo que dice justamente su escrito La cabeza de Goliat. Es un título dentro del libro y vamos a leer, ¿no? Dice, la ordenanza para la edificación en Buenos Aires han previsto la posibilidad de una población estable de 50 millones de habitantes. Con 2.200.000 y tantos mil puede con honra ser capital de un país de 70 millones de habitantes. Cuando crezca conforme a las previsiones de los ediles, la población del país cobra en su ejido y ese es el camino que lleva. Lo que no quiere decir que sea una ciudad desmesuradamente grande, sino más bien que nuestro país tiene 58 millones de habitantes, menos de lo que debiera según la ley demográfica del crecimiento de las ciudades, un déficit que no consta de los censos usuales, sino que nosotros levantamos clandestinamente. En vez de preguntarnos, como hasta ahora, por qué ha crecido fenomenalmente su cabeza de virreina, debemos preguntarnos por qué el cuerpo ha quedado exámine. Ante el problema no nos inquietaba, antes el problema no nos inquietaba y más bien era motivo de recóndito orgullo. Pero tener una cabeza fenomenalmente grande suele ser indicio de excelencia mental, pero el que calcula por metros. No poníamos la cabeza enorme como si metiéramos la nuestra en la arena. Con lo que ya era grande, con la pampa, y en ese orgullo de cefalópodos y rátidas estaba precisamente el drama de la pequeñez. Empezamos a darnos cuenta de que no era la cabeza demasiado grande, sino el cuerpo entero malnutrido y peor desarrollado. La cabeza se chupaba la sangre del cuerpo. ¿Debió tener a la fecha 70 millones de habitantes la República? Sí, todo concurría a ello, desde los privilegios naturales del suelo y el clima hasta las garantías constitucionales para todo hombre de buena voluntad. Si algún obstáculo se opuso al desarrollo armonioso de ese cuerpo de 3 millones de kilómetros cuadrados, habrá sido creado por los mismos órganos encargados de regir su crecimiento. En efecto, atribúyase la rémora a los arquitectos de la opulencia metropolitana, porque creyeron en su anhelo de grandeza a ultranza que podían ellos mismos constituir un plan de colonización. Se ocuparon de atraer la atención sobre sí en su papel de constructores denodados, metieron la cabeza en la ciudad
de Buenos Aires y pensaron que lo mejor sería esperar la madurez de los frutos del experimento. Resultaron ellos hombres admirables. Y sigue, dice, desde 1853 toda la política consistió en atraer capitales y brazos para aplicarlos a las industrias nacionales, que se estudiarían y crearían después. Llegaron los capitales y los brazos, unos y otros con su plan. Nosotros no sabíamos siquiera por dónde empezar. Los capitales obedecían a las leyes universales de la riqueza y los brazos a las leyes universales del trabajo. Unos y otros quedaron junto al muelle por si tenían que volverse mientras las empresas de colonización traficaban con la industria de los pasajes y los fletes. No se alejaron mucho de Buenos Aires, los capitales ni los brazos, ya que entre sí llegado a un convenio privado, casi todas las capitales se aplicaron a explotaciones urbanas vinculadas estrechamente con la urbe. Tuvieron aquí su sede central y el nexo de entronque a otras empresas, construyendo la estación de conmutaciones de capital industrializado, una perfecta red de comunicaciones y circulación de riqueza con nosotros adentro para que no nos quejemos. En el interior estaba el peligro, la incógnita del desierto, que desde Sarmiento fue un programa entero de gobierno y desde Echeverría un tema económico y poético. Con esos aportes destinados al interior, pero siempre intersectados en el curso por la capital, Buenos Aires creció conforme debió hacerlo por contribución voluntaria de las provincias. La situación geográfica e histórica de Buenos Aires y la condición de desventaja fatídica de los países limítrofes la predestinaban a su actual grandeza, pues su hegemonía estaba decidida desde antes de existir, pero mientras llevaba un sueño de 300 años, el país quedó enjuto, anémico, tendido a lo largo y a lo ancho de su soledad. Buenos Aires tenía toda la responsabilidad del progreso de varias naciones, como la tuvo en la independencia de América. Por eso es más que un problema de todo el organismo nacional, un problema sudamericano. Era no solo la cabeza para representar un papel gigante, sino para pensar en lo porvenir. Cuando se llamaba a rendir cuentas, y esto siempre ocurre, y no sabrá cómo litigar su absolución, únicamente podrá alegar que estaba condenado a la suerte de los seres teratológicos, que es la de vivir para el mismo y no para la especie. Bueno, esto es el texto, es un ensayo que él hace criticando la ciudad de Buenos Aires, que es muy grande y que absorbe todas las provincias, inclusive es tan grande que se ve también un poco tan disminuido inclusive hasta los países limítrofes, ¿no? Si uno compara con Bolivia, con Paraguay, y inclusive muchos eh, habitantes de esos países tuvieron que emigrar a Buenos Aires como en pos de un futuro mejor, ¿no? Así que bueno, es un lindo análisis que hace Martínez Estrada. Es un libro interesantísimo que se llama La cabeza de Goliat. Y yo justamente ese texto cortito dentro del libro, que se titula también así, es lo que termino de leer. Así que bueno, espero que puedan buscar el libro y puedan leer, porque se disfruta la lectura, hace un análisis muy estudiado de la cuestión argentina y uno puede entender a través de ese ensayo mucha política y mucho proceder de la política argentina. Así que muchas gracias.